Did you know that in some countries Christmas is celebrated in the heat of summer with roast suckling pig and fireworks while others eat seafood and wait until January for gifts? Today I'm going to take you to Argentina, Colombia, Spain, and Mexico to discover what they eat, how they celebrate, and why Christmas isn't the same everywhere. Warning. Warning. Watch this video hungry. It could be dangerous. Side effects: excessive consumption will make you gain more than just a few pounds. Aunque todos celebramos la Navidad, cada país tiene su propio sabor, música y tradiciones. Desde cenas eternas hasta rituales familiares que no entenderías si no creciste ahí. Empezamos nuestro viaje navideño desde el cono sur del continente. Argentina, tradiciones. En Argentina la Navidad se vive en pantalones cortos y remeras para el calor. Aquí nada de suéteres feos. Acá es verano. Cena el 24 de diciembre por la noche, intercambio de regalos con el amigo invisible o secreto. Misa de gallo el 24 de diciembre. A las 12 en punto abrazos, brindis y fuegos artificiales. Muchas familias esperan hasta medianoche para abrir regalos. Y si hay gente comiendo ensalada rusa en manga corta. Comidas típicas. La mesa argentina es un festival. Vitel toné es ternera en salsa de atún. Asado variedad de cortes. Ensalada rusa, ensalada de manzana, ensalada de frutas. Pan dulce y turrones, alfajores. Sidra y champaña. Ananafis. Básicamente en Argentina comemos como si no existiera un mañana. Comer carne fría en Navidad. Totalmente normal en Argentina. Colombia, tradiciones. Colombia no celebra solo un día, celebra todo diciembre. Día de las Velitas es una hermosa tradición que marca el inicio de la Navidad, celebrada la noche del 7 de diciembre, donde familias y comunidades encienden velas y faroles para honrar a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, llenando calles y casas de luz, esperanza y unión, acompañados de comida típica y villancicos. Novenas desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Las novenas de Aguinaldo se celebran en un espacio lleno de música, oración y convivencia. En muchos hogares, empresas y comunidades, la novena se vive alrededor del pesebre colombiano, que se convierte en el punto de encuentro para orar, cantar y encender el espíritu navideño del país. Reuniones familiares casi diarias. Si no vas a una novena alguien se va a ofender. Comidas típicas. La Navidad colombiana huele a fritura. Buñuelos de maíz, esferas fritas, con queso costeño, bañadas con almíbar, espolvoreadas con coco. Natilla. Tamales. Lechona en algunas regiones. Para muchos colombianos, probar natilla es probar infancia. En Colombia, en diciembre no se come, se pica. España, tradiciones. En España, la Navidad es una celebración de más que unos días y una época muy larga. Belén, representaciones del nacimiento de Jesús, esenciales en hogares y ciudades, a veces con belenes vivientes. Luces y decoración, calles y casas se llenan de luces, guirnaldas y adornos, creando un ambiente festivo desde finales de noviembre. Cena de Nochebuena 24 de diciembre, cena abundante con mariscos, cordero, cochinillo y postres típicos como turrones, polvorones y mazapanes. Villancicos, cánticos navideños que acompañan las reuniones familiares y que en algunas zonas se cantan pidiendo el aguinaldo. Sorteo de la lotería. El 22 de diciembre se celebra el sorteo más esperado, con décimos compartidos entre familias y amigos. Día de Navidad 25 de diciembre, comidas familiares y entrega de regalos, a menudo traídos por Papá Noel o Santa Claus. Noche Vieja 31 de diciembre, cena especial y las famosas 12 uvas con las campanadas, llevando ropa interior roja para el amor y amarilla el dinero y la buena suerte. Día de Reyes 6 de enero, el gran día para los niños, cuando los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar traen los regalos principales, acompañado del desayuno con el roscón de Reyes. Aguinaldo, dinero que los mayores dan a los jóvenes, o un pequeño regalo, como agradecimiento por cantar villancicos. Tradiciones regionales y curiosidades. Tío de Nadal en Cataluña, troca o soca de Nadal, se coloca un tronco al centro de la sala, cubierto con su manta, mientras los niños cantan la canción del Caga Tío, y lo golpean con un bastón. Nataliegu, tizón de Nadal en Asturias y Galicia, un tronco que se quema en la chimenea desde Nochebuena hasta Año Nuevo. Día de los Santos Inocentes 28 de diciembre, día de bromas y noticias falsas, similar al April Fool's Day. Aquí muchos niños reciben regalos más de una vez. Comidas típicas.
La mesa española es elegante pero intensa. Mariscos. Cordero. Cochinillo. Turrón. Polvorones. Uvas en Año Nuevo. Si sobrevives a todas las cenas, eres oficialmente español. En España, la Navidad no termina el día 25. México Tradiciones. La Navidad en México es una mezcla desde los que celebran la llegada del Niño Jesús hasta los que por su cercanía con los Estados Unidos se apegan más a la tradición del Santa Claus. México mezcla religión, fiesta y sabor como nadie. Posadas del 16 al 24 de diciembre son 9 días simbolizando los 9 meses del embarazo de María, en donde se pide posada en referencia a los peregrinos José y María para encontrar un lugar para tener al Niño Jesús, y se cantan villancicos, se quiebran piñatas con los ojos vendados en símbolo de fe llena de dulces y frutas. Piñatas, la tradicional, es de 7 picos simbolizando los 7 pecados capitales. Pastorelas, representación teatral de los pastores apoyados por los arcángeles en su lucha contra las tentaciones creadas por los demonios, que al final son derrotados y los pastores por fin llegan a adorar al niño en Belén. Villancicos y rezos. Aquí la Navidad se canta y se grita. Comidas típicas. La cena mexicana es legendaria. Tamales. Pozole. Pavo relleno. Lomo mechado. Pierna. Bacalao vizcaína. Romeritos con mole. Ponche caliente. Receta y preparación: 200 gramos de jamaica, una varita de canela, medio kilo de guayaba, 250 gramos de nueces, un caña de azúcar en cubos, medio kilo mandarina, 3 manzanas en cubos, 250 gramos de pasas, azúcar al gusto. Navidad en México sabe a familia, ruido y comida caliente. Si no hay tamales, ¿de verdad es Navidad? 4 países, 4 formas distintas de vivir la Navidad. Pero algo en común: la familia, la comida y compartir. Ahora dime tú, ¿cómo celebran en tu país la Navidad? ¿Qué comida navideña extrañas más y no podría faltar en tu casa? Recuerda dar me gusta, tus comentarios son muy importantes, queremos conocer tu opinión. Comenta con el todo lo que necesito en Navidades, comparte y suscríbete. Thanks for watching this video. Remember to subscribe to receive alerts whenever we upload new content.